¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo va eso? ¿Alguien me confirma que me oís? ¿O que me veis por lo menos? Hola, hola. ¿Alguien por ahí? ¿Será que no me oís? Hola Vanessa, ¿cómo estás? Sí, me oís. Muy bien, gracias. Te oímos perfectamente. Estupendo. Bueno, pues entonces, como veo que hace unos minutos ya que sois el mismo número de participantes, vamos a empezar lentamente, pero vamos a empezar para que tampoco estéis aquí esperando para nada. Y voy a empezar por preguntaros qué dudas tenéis o como sabéis, esta hora que tenemos juntos no es para revisar vuestros trabajos porque no tenéis trabajos de equipo. Sí es para hablar un poco del último módulo, que es el de monitoreo. Pero antes de empezar, quiero saber si tenéis alguna pregunta, alguna duda, algún comentario que me queréis hacer aprovechando que estamos aquí juntos. ¿Nadie? ¿No os ha quedado ninguna duda de nada? ¿O algún comentario que queráis hacerme? Hola Vanessa, es Regine. ¿Qué tal, Regine? ¿Cómo estás? Bien, gracias, bien. Tengo una duda sobre el ejercicio interactivo. No entendió bien lo que debemos hacer. Es solamente escribir. Sí, tengo entendido que es... yo tampoco lo conocía porque, bueno, al ser solamente como, pues eso, interactivo, no, digamos, no es técnico, pues yo no tenía mucha información de qué era, pero pregunté el otro día y me dijeron que simplemente escribir ahí en el muro que hay, pues un poco cuál ha sido el aprendizaje mayor que os lleváis del curso. Es algo así... es realmente como por cerrar, ¿no? Como por cerrar vuestra participación, pero no nada más. Ok, bueno, gracias. De nada, es individual, eso sí, no es grupal. Sí, O sea, sí, es individual. Sí. Exacto, sí, es como una especie, como una frase que vosotros queréis dejar como de síntesis de cuál ha sido vuestra experiencia o vuestras lecciones aprendidas en el curso. Eso es, nada más. Ok, bueno, gracias. Ok. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario sobre alguno de los ejercicios o sobre alguna de las lecturas o sobre alguno de los vídeos? Pueden ser comentarios buenos o malos, ¿eh? ¿Nadie? Bueno, entonces os quiero contar un poquito sobre el monitoreo. No sé si ya alguno de vosotros habéis visto los vídeos o hecho las lecturas. Yo solamente quiero como haceros una pequeña introducción a qué es el monitoreo cuando hablamos de la gestión de riesgos. Y todo eso lo vais a ver reflejado en las lecturas y en los vídeos. Exactamente igual que sucede con el monitoreo de la gestión del proyecto, o sea, el monitoreo general al desempeño del proyecto. Si no tenemos una planificación definida, no podemos hacer un monitoreo. Eso es evidente, ¿no? O sea, el monitoreo básicamente es analizar la desviación respecto de lo que dijiste que ibas a hacer. Si no dijiste nada o si lo que dijiste era muy ambiguo, muy abstracto, pues no vas a poder medir la desviación. En gestión de riesgos pasa exactamente igual que en el resto de áreas de la gestión del proyecto. Si tu definición, es decir, tu planificación del riesgo no es concreta, no está bien resuelta, no vas a poder monitorear. Entonces, es justamente en este momento, en este proceso de monitoreo de los riesgos, donde, si lo tuvierais que hacer o cuando lo tengáis que hacer, os vais a dar cuenta si vuestra planificación fue buena o mala. Todo el énfasis que le hemos puesto estas 3 semanas pasadas en especificar bien vuestro análisis, vuestro registro, en justificar bien vuestro análisis, ve sus frutos precisamente ahora en el momento del monitoreo. Básicamente en el momento del monitoreo, digamos, para los riesgos, lo más importante o la acción de monitoreo clave es comprobar si las acciones de respuesta han sido efectivas. Y ahí entra a jugar mucho la estrategia de gestión del riesgo que elegisteis. Por ejemplo, si vosotros dijisteis que un riesgo lo ibais a evitar,
lo que vais a observar en la sesión de monitoreo es si efectivamente ese riesgo ha desaparecido, si se ha eliminado al 100%. En algunos de los comentarios de retroalimentación que os envié, os decía que me parecía cuestionable que con esa respuesta se pudiera eliminar al 100% un riesgo. Eso os lo envié para aquellos riesgos que habíais vosotros identificado que la estrategia era evitar. Cuando la estrategia es evitar, quiere decir que la respuesta hace que el riesgo desaparezca. Eso es precisamente lo que miraríais en una sesión de monitoreo. Cogeríais, o sea, en la sesión de monitoreo físicamente lo que se hace es que se coge el registro de riesgos y se mira, ok, este riesgo yo dije que lo iba a evitar. Veo el disparador, veo que el disparador ya se ha materializado, que la actividad ya se ha implementado, es decir, que la acción de respuesta se ha implementado y entonces lo que tengo que hacer en monitoreo es medir la efectividad de esa acción de respuesta. Para saber si esa acción de respuesta es efectiva, lo primero que voy a mirar es cuál era mi estrategia. Si mi estrategia era evitar, quiere decir que el nivel de riesgo tiene que estar a 0 para ese riesgo. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a reevaluar ese riesgo en términos de probabilidad y de nivel de impacto. Si lo he descendido a 0, voy a chequear como que la acción de respuesta ha sido efectiva porque he evitado el riesgo. Que en este caso, evitar el riesgo significa, por la estrategia que has elegido, significa que el nivel de probabilidad está en 0 y el nivel de impacto está en 0. Por tanto, el nivel de riesgo está en 0, se ha eliminado. Si no lo has eliminado, quiere decir que tienes un riesgo residual. Es decir, que tu acción de respuesta no ha sido suficientemente efectiva como para cumplir con la estrategia que habías identificado que era la adecuada para ese riesgo. No has logrado evitar. Puede ser que lo hayas mitigado, que haya descendido el nivel de riesgo, pero no lo has evitado, porque para evitarlo tendrías que haberlo llevado a 0. O puede que sí, que haya sido una acción de respuesta efectiva y el riesgo ha desaparecido y, por tanto, cuando vuelves a evaluar tu nivel de riesgo te sale 0. Segunda opción. Estamos en la sesión de monitoreo, vemos que el disparador se ha materializado y, por tanto, que la respuesta se ha implementado. Primera verificación que realizamos en el proceso de monitoreo es si efectivamente se había cumplido el disparador y si efectivamente hemos implementado la respuesta. Claro, eso son previos, ¿no? Entonces, una vez verificamos eso en la sesión de monitoreo, vamos a ver, ok, ¿ha sido efectiva o no ha sido efectiva la respuesta? Para saber si ha sido efectiva, vamos al registro, lo primero que miramos, ¿qué es lo que yo pretendía lograr con esta acción de respuesta? Y vamos a decir que en este caso era mitigar el riesgo. Entonces, ¿qué tengo que observar? Pues tengo que observar si con la respuesta hemos reducido el nivel de riesgo. Imaginémonos que el riesgo tenía un nivel 16. Reevaluamos el riesgo y en esa reevaluación nos sale que el nivel de riesgo es un 8. Quiere decir que efectivamente la respuesta implementada ha sido efectiva porque hemos mitigado el nivel de riesgo, que quiere decir que lo hemos reducido. Cuando mitigamos no pretendemos que el riesgo desaparezca, acordaros. Lo único que pretendemos es que o la probabilidad de impacto o el impacto en sí, el efecto que tendría la materialización del riesgo en el proyecto, se haya reducido, o las dos. Entonces, el procedimiento siempre es el mismo. Primero, cogemos nuestro registro, vemos qué disparadores se han materializado, vemos si al materializarse se ha implementado la respuesta. Y lo tercero que vemos es si la respuesta ha sido efectiva. Para saber si ha sido efectiva, tenemos que irnos a ver la estrategia, qué es lo que yo quería lograr. Y entonces vamos a ver para cada uno de los casos si con la implementación de la respuesta, al reevaluar el riesgo, he logrado mi objetivo, que era lo que identifico como la mejor estrategia. ¿Se entiende esto? ¿Se entiende esta idea? Sí. ¿Alguna duda que genere el concepto del monitoreo y de la medición de la efectividad de la respuesta? A mí a ver, de acuerdo a la experiencia de los proyectos del banco, a mí lo único que me preocupaba es que cómo financiamos ese plan de acción del plan de respuesta.
En algunos casos tenemos proyectos que sí tienen contingencias, en el caso nuestro cada vez menos, no hay esas categorías de imprevisto casi en nuestros proyectos. Sí. Sí hay es una contrapartida local de a lo menos el 50% en todos los proyectos que se hacen acá. Pero no sé si el gobierno esté tan convencido de formalizar un plan con una planificación de costos asociados. Entonces, a mí eso me preocupa, cuánto de realidad podemos hacer esa metodología, digamos. Y tienes toda la razón. A ver, el que no haya reserva de contingencia es una mala práctica de libro, o sea, es de primero. Eso es un tema que tenemos que resolver. Debe haber una reserva de contingencia. Es que el hecho de que no haya una reserva de contingencia viene a decir que entendemos que no existe el riesgo, que no existe la incertidumbre. Y eso es, bueno, lo sabéis vosotros mejor que nadie, es una barbaridad. O sea, es una premisa totalmente falsa. Lo que pasa es que en los proyectos, en los contratos de préstamo, dice bien claro que todos los demás gastos que no se puedan cubrir con el financiamiento deberán ser cubiertos con la contrapartida. Sí, la fuente de financiación... El concepto de gastos adicionales. Sí. El tema es más que nada el compromiso que tenga el gobierno de formalizar un plan de acción con financiamiento, digamos, para esa específica tarea. Esa es sin duda de implementación más que nada. Sí, o sea, reserva de contingencia tiene que haber. ¿Cuál es la fuente de financiación más adecuada para una reserva de contingencia? Es una discusión que se puede abrir y que además, en mi opinión, pero bueno, eso es mi opinión, debería ser flexible para cada país y para cada proyecto. Y debería tomarse una decisión ad hoc para cada contrato de préstamo. Pero venga de la fuente de financiación que venga, una reserva de contingencia tiene que haber. De hecho, uno de los temas que trabajamos en el taller avanzado es un cálculo muy básico, o sea, es la herramienta más básica que existe, pero que no por eso deja de ser adecuada para calcular el tamaño de la reserva de contingencia que deberíamos de tener para cada uno de los proyectos. Eso es uno de los temas que ya hemos introducido en los talleres avanzados del año pasado, ¿no? Y que además queremos reintroducir de forma mucho más específica para una formación que vamos a hacer para jefes de equipo. Porque es un principio básico que no estamos introduciendo adecuadamente en los préstamos. Te digo, o por fuente de financiación local o por fuente de financiación de préstamo. En realidad es un tema abierto a discusión, pero debería asegurarse. Es un punto. El segundo punto es que es más fácil, digamos, es más interno del banco, que es el que más o menos está tratando de movilizar de una forma así como más a corto plazo, es el introducir esos gastos en los planes de supervisión. Eso es lo que está funcionando de forma más fácil. Son gastos puntuales que se introducen cada año en función del plan de respuesta que se haya pactado y se asocian al plan de supervisión. Para mí no es ideal porque el plan de supervisión es para el monitoreo, no para la planificación. O sea, ¿ha de haber plan de presupuesto de supervisión para el monitoreo de riesgos? Definitivamente sí. Para la planificación de riesgos, en mi opinión, no. Pero bueno, esas son las opciones que se están barajando. No sé qué otra cosa se os ocurre. Es verdad que... Perdona, dime. No, dime, Paula, claro. Una buena práctica que está haciendo un team leader acá es tener reuniones como talleres al estilo de talleres de arranque 2 veces al año. Muy bien. Y eso es una súper buena práctica porque sienta a todos los actores, a los stakeholders, digamos, directos, digamos. Entonces se revisa en conjunto todo y relevan todos los puntos de los informes semestrales de progreso y bueno, no hay plata formal a lo mejor para financiar un plan de respuesta a los riesgos, pero eso te permite a lo menos hacer una de las partes de la metodología que es revisar en conjunto
todo, como lo que plantea el monitoreo, digamos. Sí, sí, claro que sí. Es muy buena práctica, definitivamente. Lo único es que eso solo va a reforzar nuestra planificación. Es importantísimo. Pero probablemente el reto más grande que tenemos en el banco es que hemos de pasar de la planificación a la acción y de la acción, a través del monitoreo, volver a la planificación. Porque si no, el problema es que es verdad, siempre hemos identificado, mal que bien, siempre hemos identificado riesgos. A lo mejor no los identificábamos de una forma específica y, por tanto, pues poco nos servían para gestionar. Pero identificarlos se identificaban. Lo que nunca hemos logrado es como introducir esos riesgos en la planificación de manera realmente específica para poderlos gestionar y después medir qué tan bien lo hemos hecho, o sea, qué tan bien hemos gestionado esos riesgos. Porque si no, el hecho de que los identifiquemos tampoco, bueno, no sé, hay muchas teorías de que solo la observación ya genera cambios en el comportamiento y yo estoy totalmente de acuerdo, pero quizás no son cambios suficientes, ¿no? Hemos de pasar a la acción y que la acción implique un monitoreo y ese monitoreo implique la retroalimentación a la planificación. Eso sería el ideal. Os iba a comentar que de todas maneras todo esto que estáis haciendo, yo sé que a algunos equipos en particular os ha costado bastante, seguramente, el trabajar en equipo, un tema, y el cambiar la mentalidad, ¿no? Y pasar de algo, de cómo hemos hecho durante mucho tiempo el registro de riesgos a una forma de trabajarlos bastante diferente. Pero también os quiero decir que sois de la vanguardia, o sea, hay muy pocas instituciones de desarrollo que trabajen los riesgos de una forma sistemática de acuerdo al estándar internacional de gestión de riesgos. El BID es bastante pionera en eso y dentro de que es pionero el BID, lo sois vosotros. O sea, un poco como tú misma dijiste un día, Paola, al principio, esto fácil no es. Es un cambio de mentalidad, es un trabajo de análisis de datos al que no estamos acostumbrados y además con datos que hoy por hoy buenos no son. Son bastante generales, ¿no? Pero bueno, pues eso, sois los pioneros, vamos a ir avanzando. Esperemos que a medida que vaya mejorando un poco toda la recolección de datos y la práctica de analizar los datos, pues todo esto vaya fluyendo y vaya siendo infinitamente más fácil. Sinceramente, todo apunta, observando un poco cómo van las organizaciones que tienen sistemas más avanzados de gestión de proyectos, todo apunta a que el rol del financiador o del donante va a ser precisamente mucho más el de gestionar riesgos que el de gestionar las actividades del día a día, o sea, la ejecución. La ejecución yo sé que ya no la gestionáis, pero estáis muy en el día a día. Bueno, pues cada vez tiende más a que a medida que se van instalando capacidades en los países ejecutores, es absurdo que, por ejemplo, en un país como Chile nos dediquemos a perseguir a las unidades ejecutoras a ver si has hecho la actividad o no has hecho el taller, pues no tiene ningún sentido. Entonces, pues el aporte que puede hacer el donante o financiador es precisamente centrarse en la gestión de riesgos, o sea, en la gestión de la incertidumbre o de la probabilidad, ¿no? Bueno, pues si de verdad finalmente el BID tiende hacia eso, vosotros ya estaréis muy preparados, o eso espero. Vamos a ver. Bueno, entonces el tema del monitoreo básicamente vais a ver que hay mucha más información en los vídeos y en las lecturas porque hay muchas más herramientas, aparte del análisis de la efectividad de la respuesta, pero la verdad es que esa es la esencial, ¿no? Porque esa es la que permite continuar con la retroalimentación positiva a nuestra planificación, ¿no? Eso que decía Paola de hacer un taller de arranque a mitad de año, bueno, si no tienes información de monitoreo no hay nada que replanificar a mitad de año, porque no puedes ni siquiera evaluar si tu planificación de inicios de año se ha cumplido, ¿no? Pues un poco ese es el ejercicio. Después vais a ver que hay otras herramientas como, por ejemplo, la auditoría de riesgos, que es bien interesante porque es revisar con qué nivel de calidad se ha implementado la gestión de riesgos en un proyecto. Entonces, lo que se hace es, un poco a modo de evaluación, se dice, bueno, tú tenías estas directrices, esta era tu metodología de gestión de riesgos, así la tiene tu institución, ¿qué tanto la has implementado y qué tan bien
ha resultado esa implementación. Esa es otra de las herramientas fundamentales del monitoreo. Con estas dos herramientas, básicamente se generan todos los procesos que conforman el monitoreo de riesgos, porque dentro del monitoreo hay también una reevaluación de riesgos. Lo vais a ver que al establecer el nivel de efectividad de la respuesta, como os decía antes, si la efectividad de la respuesta no ha sido del 100%, queda un remanente, queda un nivel de riesgo. A ese nivel de riesgo se le llama riesgo residual. Ese también se analiza nuevamente en el proceso de monitoreo. Y hay otro tipo de riesgos que se realizan también en el proceso de monitoreo, que es aquellos que han resultado de justamente haber implementado una respuesta. Muchos de vosotros tenéis algunas de las acciones de respuesta, que es, por ejemplo, pues alargar un año el plazo de ejecución del préstamo, ¿no? Por ejemplo. Bueno, entonces en el proceso de monitoreo hay que analizar qué riesgos secundarios van a aparecer porque precisamente se ha implementado esta respuesta y se ha alargado un año. Van a aparecer riesgos asociados a esta extensión. Estos riesgos secundarios son los que aparecen o emergen, que es la palabra que se utiliza en gestión de riesgos, emergen a consecuencia de haber implementado una respuesta. No hay que confundirlo con el riesgo residual. El riesgo residual es el que permanece después de haber implementado una respuesta. No emerge un nuevo riesgo, ese es el secundario. ¿Ok? Esa es una diferencia fundamental, así teórica, pero que en la práctica la vais a encontrar muchísimo. Riesgo residual y riesgo secundario. Entonces, esta reidentificación también se hace en el proceso de monitoreo. Ya os he dicho que se hace el reanálisis, o sea, se vuelve a evaluar probabilidad de impacto y, por supuesto, si hay un riesgo residual, se tiene que volver a identificar una respuesta. Otra cosa que se hace en la fase de monitoreo es que se identifica la calidad del disparador. A veces vamos a encontrar que la respuesta no ha sido efectiva, pero no porque no fuera la respuesta adecuada, sino porque el disparador no era adecuado. Si el disparador no es adecuado, el momento en el que implementamos la respuesta es o demasiado temprano, con lo cual nos sale muy cara, o demasiado tarde, con lo cual ya no podemos mitigar el riesgo. Entonces, la calidad del disparador es tremendamente importante. A algunos de vosotros os he puesto en algunos de los disparadores que no cumplía con los mínimos de calidad de un disparador. Por ejemplo, aquellos que me habéis puesto durante el 2019. El 2019 tiene 12 meses. No es posible, en términos económicos, que una acción sea tan efectiva o tan eficiente si la implementas en enero o si la implementas en diciembre. No es verdad, simplemente. Entonces, en función de ese disparador, también puede modificarse el nivel de efectividad de la respuesta. Imaginémonos que hemos identificado eso como disparador, ¿no? En el 2019, resulta que el riesgo se materializa en junio. Ese riesgo se materializa y tiene un impacto muy alto. ¿Tu respuesta era inadecuada? No, a lo mejor tu respuesta era adecuada, pero resulta que no la has implementado porque, como el disparador decía, a lo largo del 2019, pues tú te has esperado a noviembre. Entonces, ¿la respuesta puede ser adecuada? Sí. ¿Puede ser ineficiente a pesar de ser adecuada? Sí. ¿Por qué? Por culpa del disparador, que no era un buen disparador. ¿Ok? ¿Se entiende también esta idea? Sí. Gracias. Pues bueno, esos son como los básicos del proceso de monitoreo. Todos los demás detalles los vais a ver en los vídeos y en las lecturas. No creo que os surja ninguna duda importante, pero si os surge ya sabéis que me podéis escribir, me podéis contactar y os la resuelvo. Y por lo demás, por mi parte por lo menos no me queda mucho más que contaros. Tenéis un post-test que vale la pena que hagáis con tranquilidad porque es el 30% de la nota del curso. Un pedido. Dime. Un pedido. Mira, es posible que, bueno, yo no sé cómo ahora con lo que queda por hacer, pero debe haber habido un grupo que se destacó porque hizo un buen trabajo a lo largo de toda la fase. Sí. Sería lo ideal que pudiéramos conocer esa versión óptima, porque a veces viendo un ejemplo bien concreto, se te abre un poco la... Claro que sí, me parece muy bien. De la cabeza, digamos. Entonces, nosotros
seguir trabajando sobre nuestras mismas versiones con los sesgos de error que tenemos, creo que complejiza más la cosa. En cambio, debe haber un grupo que lo hizo casi perfecto, o incluso incorporar tus observaciones y modificadas para que veamos lo que es el ideal de un buen plan. Sí, claro que sí, me parece muy buena idea, de hecho. Hay un grupo, aprovecho para decirlo así delante de todo el mundo, que es el grupo 6, que ha hecho un trabajo realmente extraordinario. Obviamente han sacado excelente, no en su primer registro no era excelente, hicieron un buen registro, pero no era excelente, pero luego han ido incorporando como con mucho trabajo y mucha precisión todos los comentarios. Tengo que decir que me han tenido en todos los webinars 1 hora para ellos, estaban muy interesados en sacar todo el provecho. Y les quiero felicitar muchísimo porque han hecho un trabajo buenísimo y me parece muy buena idea, Paola, compartir su matriz, solo que han de ser ellos los que acepten. Así que lo que os propongo es que voy a escribir a la coordinadora, le voy a dar tu idea, si me dice que le parece muy buena, pues pediremos permiso al grupo 6 para compartir su matriz, porque sé que es un proyecto real, que es un proyecto que sea. Dime. En PDF, aunque sea. Sí, vale, fenomenal. Y lo compartimos, porque sí, tienes mucha razón, vale mucho la pena ver un ejercicio que haya sacado muy buena nota para comparar, ¿no? Uno aprende con eso. Vanessa. Sí. Pensando un poco en lo que Paola mencionó, pues a mí honestamente me parece una súper idea, pero me gustaría, además de no solo tener la matriz, sino tener los documentos que ellos adjuntaron en la primera actividad en grupo, porque así podemos hacer el link de la información que existía con el resto del ejercicio, que me parece que es importante. De hecho, creo que en una de las observaciones del curso, que no sé si vale la pena mencionar ahora o si vamos a hablar de eso más adelante, simplemente esa idea de Paola es ahorita súper valiosa para nosotros, que ya conocemos todo el ejercicio que hicimos, ¿no? Y conocemos las dificultades y demás. Pero tal vez iniciando el ejercicio sería bueno tener un caso así que nos permita, o que les permita a los que van a hacer el curso ahora, tener esa imagen o ese print de lo que es tener los documentos, la información que existe y cómo van construyendo esos otros ejercicios, porque muchas veces fue esa la dificultad. Entonces, digamos que si bien hay ejemplos en los documentos que tenemos acceso de cada módulo, estos ejemplos son aislados, ¿no? Entonces, no se tiene como toda la información para tú construir una lógica de principio a fin. Entonces, no sé, esa es como mi observación para futuros cursos, tener un ejemplo porque muchas veces pasa, ¿no? Digamos, en nuestro caso fue un proyecto que no necesariamente era el del resto del grupo, y ahí es donde viene la dificultad. Entonces, tener un ejemplo así general me parece también bueno. Muy buena idea. De hecho, me has dado, bueno, podríamos hacer la propuesta, a ver también qué os parece, para el MOOC de gestión de riesgos que hemos hecho, que sigue la misma estructura que este curso que habéis hecho vosotros, pero sin tutor. Claro, como ellos no pueden trabajar un proyecto propio, porque sería imposible, creo que hay, no sé, 10.000 personas apuntadas, una cosa así. Hemos hecho un caso práctico y de ese caso práctico, que les damos la información en 2 folios, hemos hecho todo un registro de 10 riesgos registrados, analizados y con plan de respuesta, ¿no? Así como siempre en base a esa información disponible, pero digamos como muy perfectos, ¿no? Como muy de libro. Entonces, se me está ocurriendo que quizás lo que podemos hacer es compartir también en el curso con tutor, en el SPOC, ese caso práctico como un buen ejemplo de cómo debe registrarse un riesgo. Eso lo voy a proponer, me parece muy buena idea. Y sería bueno que no agonicen tanto los nuevos estudiantes del curso. Que no sufran. Vale. Luego lo otro de los documentos iniciales también es muy buena idea y os voy a contar por qué. Un miembro del equipo del grupo 6, cuando hicieron el primer ejercicio, el primer registro, me dijo que él había tenido el buen tino de no mirarse la matriz de riesgos que ya existía para el proyecto antes de hacer el registro, sino de mirársela después. Y lo que él observó al mirársela después
es que había una diferencia enorme en términos de calidad del registro de lo que tenía como matriz de riesgos aprobado ese proyecto a lo que ellos habían terminado por registrar, ¿no? Y por enviar. Entonces él dijo, me alegro de no haberlo mirado antes porque me hubiera sesgado, me hubiera limitado pensando que, bueno, pues si esa es la matriz y ya está aprobada, pues debe estar bien, ¿no? Entonces creo que sí que es verdad que es para ver como el antes y el después de este esfuerzo metodológico por darle mucha importancia a la gestión de riesgos y hacer un trabajo bien detallado, se ve en esa diferencia entre la primera matriz, la que se hizo en el diseño y está aprobada en los POTS, y la matriz que habéis trabajado en los cursos. Entonces, creo que es muy buena idea compartir el ejercicio más los documentos iniciales, sobre todo la matriz. Vale. Muy bien. También os quiero decir que en el taller avanzado, que es en junio de este año en Washington, para los que habéis hecho el curso el curso básico, se hace un taller avanzado que es presencial. No sé si ya conocéis de eso, pero bueno, no os voy a dar detalles, pero son 2 o 3 días, ya no me acuerdo, 2, 3, quizás, 3. Y el taller inicia precisamente con vuestros documentos que habéis generado en este curso. Pero os vamos a dar los de otro equipo. Entonces, lo primero, de los primeros ejercicios que vamos a hacer es que con lo que ya sabéis ahora, analicéis la calidad de los registros que se hicieron en los otros equipos antes de mis comentarios. Y vais a ver ahí os vais a dar cuenta que habéis aprendido un montón y que habéis mejorado un montón, aunque ahora os parezca que a lo mejor no ha sido suficiente o lo que sea, pero ahí os vais a dar cuenta. Cuando cojáis esas matrices vais a decir, pero bueno, sí es súper evidente que esto hay que hacerlo más específico, que esto no es medible, que esto no es el impacto, que esto es el evento, que eso lo vais a ver muy claramente en el taller avanzado. Confío. ¿Qué más? ¿Qué más comentarios queréis hacerme? Bueno, entonces os cuento lo que os queda por delante. Ah, dime. Ah, Agustín, era uno de nuestros champions. Ay, no, aquí somos todos iguales. Una consultita o una recomendación. ¿Sería posible que los vídeos se puedan descargar cuando uno está haciendo el curso para verlos offline? Porque hay veces que, por ejemplo, en los aviones o cuando no estamos con internet, nos podría ayudar descargarlos para poder seguir estudiando. Vale, lo voy a preguntar porque no tengo ni idea fuera de línea. Sí. Perfecto. Era solo eso. A lo mejor no es el momento, pero me olvida. No, sí es el momento porque yo no os veo más. Ya, este es el último rato que compartimos, así que es el momento. ¡Yujú! ¡Ya nos libramos! ¡Yay! Bueno, aquí están Emi y Tania, que como estamos en la misma representación, se conectaron con nosotros. Ok. Entonces, os cuento, ¿qué os falta? Bueno, lo más importante que os falta, como os decía, es el post-test. Entonces, solamente sobre todo para aquellos que habéis hecho cursos de PM4R, donde el post-test no es, o no era, por lo menos cuando yo conocía bien los cursos, no era evaluativo, para que no os confundáis. Este sí es evaluativo. Es más, es tan evaluativo como que es un 30% de vuestra nota. Así que tomadlo con mucha tranquilidad, porfa, hacedlo así como en un espacio en el que os podéis concentrar, no es tricky, o sea, en ese sentido no es tipo PMI, no buscamos confundiros con la estructura de la pregunta para que falléis, no es nada de eso, pero tampoco lo hemos hecho de un nivel así fácil, no, pretende ser un nivel acorde con lo que somos profesionales del desarrollo, ¿no? Entonces, no es así tan fácil, hay que concentrarse un poquito y vale mucho la pena porque es un 30% de vuestra nota. Y ya está, por lo demás, pues es solamente esa actividad pequeñita de la que nos hablaba Regina al principio, que solamente pues como que registréis ahí en el muro esa lección aprendida y poco más, y ya estáis. Si ya lo que dice Agustín, os habéis librado ya. Esto se ha acabado. Bueno, pues nada, si me queréis hacer algún comentario, alguna pregunta más, adelante, por favor, y si no, os doy las gracias por todo, por haberme acompañado, por haberme aguantado
por querer hacer el curso, cuando yo sé y todos sabemos que no tenéis ninguna obligación, por haberos esforzado, por haber superado el reto de trabajar en equipo cuando los equipos no están ubicados en el mismo lugar, que se complejiza la cosa. Y ojalá todos obtengáis el 65% de la nota para que ojalá todos nos podamos ver en junio en el taller de Washington, que es muy interesante. Las analistas tenemos obligación. Ah, ok. Lo siento por vosotras, entonces. Pero bueno, no importa, os agradezco de todas maneras, sobre todo en particular a las que No menos ya meritorio, no menos meritorio. No, para nada, no es menos meritorio y además algunas de vosotras os identifico perfectamente porque os he tenido en todos los webinars y os agradezco mucho que hayáis estado. Bueno, gracias. Con mucho gusto. Un abrazo a todos. Un abrazo, Vanessa. Muchas gracias por la paciencia que nos tuviste. A ti, Bella. Te exprimíamos en esas horas de tutoría. Pero me compensa totalmente ver el resultado. Me siento súper feliz. Qué bueno, nosotros también. Muchas gracias. A vosotros siempre. Gracias, Vanessa, y nos vemos pronto seguro en alguna Con otra. todo gusto, querido. Igual de mi lado. Igual, a ver, que no veo quién es. No te veo la cámara. Carlos, Ah, eras Carlos. Ahora te veo. Gracias a ti, Carlos. a ti, Vanessa. Venga, un abrazote. Muchas gracias, Emi.